Y si hay un producto gourmet por excelencia, además de 100% español y el mejor representante de la marca España, ese es el jamón ibérico. Una de las mejores periodistas gastronómicas y de turismo de nuestro país, Pilar Carrizosa, acaba de publicar el libro Jamón Jamón, secretos, rutas y recetas, de Liz Editorial, indispensable para todos los amantes de esta joya de la gastronomía española. Pilar Carrizosa, bienvenida a Marca España. Buenos días, bienvenida, bien hallada, que se suele decir. Encantada de estar con todos vosotros. Claro que sí, porque además queremos conocer tu libro, Jamón Jamón, secretos, rutas y recetas. ¿Cómo y por qué surge la idea de escribir este libro? Porque es parte de esa marca España de la que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos. El jamón ibérico forma parte de ese tesoro nacional que hace que tengamos un DNI propio, que tengamos que estar orgullosos de este gran producto que es único en el mundo y que sobre todo porque está muy de moda en muchas cocinas como la china, la japonesa, por supuesto la nuestra, y tenemos que dar un poco esas coordenadas de lo que es el jamón ibérico desde que nace en la dehesa hasta que te lo llevas a la mesa. Entonces, por eso surge la idea de hacer este libro, hacer un jamón turismo, un turismo, como yo digo, jamonero. Es un homenaje al jamón, como decimos, pero también al animal, ¿no? Al cerdo ibérico. Es un animal que no cambia, que no ha cambiado. Y además que el cerdo une. ¿Cómo es esto? ¿En qué sentido lo dice? Pues yo eso lo digo sobre todo en el concepto globalizador. Es decir, como muy bien dice, desde los fenicios este animal nació y está perpetuado hasta nuestros tiempos. Imagínate la cantidad de siglos. Nosotros los hombres vamos pasando de época en época, pero el cerdo persiste ahí. Desde esa primera vez, que no se sabe si es leyenda o verdad, y cuando se lo encontraron unos pastorcillos, unos jovenzuelos del campo y se metieron en una charca y de pronto pues había sal y el cerdo se maduró, se maceró ahí en sal y se lo pusieron al fuego y se lo comieron y dijeron, bueno, pero esto es maravilloso. Y entonces, bueno, ha ido prolongándose en el tiempo y hasta nuestros días ha sido un elemento, como digo, globalizador de culturas porque digamos que todos a la mesa. El cerdo no le dejamos, ni los andares. Si nos pudiéramos comer los andares también nos los comeríamos. Sentarse a la mesa con jamón es una fiesta, es sinónimo de fiesta, es sinónimo de unión, es sinónimo de se te olvida todo y solamente hablas de las delicias de este manjar, ¿no? Que es el jamón. Vengas de la cultura que vengas. Además que el cerdo es el único animal capaz de crear fiestas al amparo de su carne, ¿no? Por ejemplo, con su matanza es una fiesta que se celebra en los pueblos. Esto no conozco otro animal que lo consiga, ¿no? Pues efectivamente, la verdad es que se celebran fiestas en torno a todas sus estructuras de vida, porque por ejemplo, si te pongo un ejemplo, cuando el lechón se convierte en marrano, es cuando llega a pesar una arroba, que son 11,5 kilos. Entonces, bueno, pues esto tiene que llegar a 9 arrobas, que son alrededor, así te lo digo a bote pronto, unos 80 kilos, que es el momento en el que el cerdo tiene que entrar en la montanera, que es una forma de alimentación en la dehesa a base de hierro y bellota, y ahí tendrá que estar este periodo de montanera es de octubre a febrero, ¿no? Entonces, cuando el cerdo llega a las 12 arrobas, que serían unos 160 kilos, es cuando ya sería el sacrificio. Dices tú, una fiesta, la montanera, pues sí, porque hoy día hay muchos hoteles que celebran esta fiesta o esta espectáculo, digamos, que es verle al cerdo comer bellota, ¿no? En su momento, en esta franja, en este periodo de octubre a febrero, y bueno, pues es verle de cerca, ¿no? No en los libros, los niños, por ejemplo, en familia, cuando ahora mismo la cocina está tan de moda, que además es magnífico ver y acercar la cocina no solamente a los peques, sino a las personas, es decir, entender los productos que nos da la tierra, ese laboratorio natural que es el suelo, del cual se alimenta el cerdo, acercárnoslo, conocerle de cerca, ver qué come, qué comportamientos tiene. En fin, todo esto es una gran fiesta interesante y un poco es la base del libro, ¿no? Aparte que estás en contacto también con la naturaleza, forma parte de un engranado natural del cual tienes cultura, tienes naturaleza, tienes paisaje y tienes diferentes dehesas españolas que forman parte de este mosaico que es Marca España, sin lugar a dudas. Claro, porque hablando, siguiendo con tu libro, lo primero que nos dices es que para conocer y apreciar un buen jamón es saber y descubrir dónde viven los cerdos ibéricos, en la dehesa, que es patrimonio exclusivo además de nuestro país. Y tú en eso insistes mucho porque es de lo primero que nos cuentas en el libro, ¿no? De ese patrimonio natural que tenemos en nuestro país, que es único en el mundo
suelo y que es precisamente donde viven nuestros cerdos ibéricos, que es la dehesa. Sí, porque las dehesas son básicamente unos suelos muy específicos en los cuales pues este animal va comiendo, ¿no? La dehesa. A ver, no hablamos de los cerdos que se alimentan de pienso, porque si desde que nacen y alimentan de pienso, no pasan ni por la dehesa ni por la montanera, que es la dehesa, ¿no? Uh-huh. Porque nacen, toman pienso y morirán de pienso. Bien, yo me refiero a los cerdos que comen en la dehesa, en esa fase casi final de su trayectoria antes del sacrificio, que se alimentan de bellota y rastrojo y todo lo que van encontrando por el campo, ¿no? Entonces eso es convertirse nosotros mismos en pastores, es decir, vamos a desconectar, y una forma de turismo es introducirte en la dehesa, ver cómo va el marrano husmeando, comiendo, sintiendo sentir las pisadas, ¿no? Uh-huh. Y en esas dehesas, es lo que me estabas preguntando, pues sí, son dehesas únicas en el mundo porque son unos pastos, unos terrenos que forman parte de nuestra cuenca mediterránea, ¿no? Y esto solamente podemos encontrarlo en nuestra franja. Es decir, por eso somos únicos, por eso somos Marca España, porque es parte de nuestro suelo, que el enclave geográfico es lo que nos permite poder darle el alimento de la bellota, de las encinas y los alcornoques, que es ese jugo, ese manjar del cerdo del cual se va a alimentar y que luego dará sustrato a sus carnes, ¿no? Para que luego nosotros lo disfrutemos a la mesa. Desde luego. Pero la verdad que tú en tu libro es muy minuciosa, yo lo he leído, y entras en todo tipo de detalles a la hora de describir las distintas clases de cerdo que hay, si son 100% ibérico, hablas de su alimentación, que es fundamental precisamente para los diferentes tipos de cerdo que hay, y también de su producción, de su curación, de su maduración. Por lo tanto, es un libro muy práctico también a los consumidores a la hora de saber lo que estamos comprando, ¿no? Tú has querido ser en eso muy detallista y dar todo tipo de detalles al consumidor. Pues sí, yo además creo que es bueno que ahora que sabemos y entendemos tanto de los productos que comemos, hay que leer las letras pequeñas, las vitolas, las marcas del jamón que estamos comprando, ¿no? Y saber si es un cerdo que se ha alimentado en la dehesa, si viene de la montanera, si es alimentado con pienso, si es alimentado 50-50, En fin, esto es un poco lo que hay que leer para saber lo que estamos comprando. Y luego yo doy unos datos bastante esquemáticos, como tú muy bien dices, por ejemplo, en el tema de la curación. ¿Qué hacer con la pieza sacrificada? Ya que nos habíamos quedado en ese punto. Bueno, pues son 4 pasos. Los pasos son sumergirlo en sal al cerdo entre 1 semana a 10 días. Segundo paso, eliminar la sal y depositarla en una cámara de 1 a 2 meses. Y luego esa sal infiltrada que ha quedado, bueno, pues ¿por qué? Pues hace que la pieza se conserve y no se deshidrate, ¿no? El tercer paso sería ya la maduración, es decir, se le lleva un secadero natural. Y el cuarto es envejecer al jamón, y es un poco como el vino, para convertirlo en crianza, reserva o gran reserva. Es decir, esto es un poco ya, las fases que una persona, cuando va descubriendo un tramo de ruta, ya sea, el libro lo articula en esas 3 partes, ¿no? Lo que es descubrir los secretos del cerdo, luego la ruta, que sería por Salamanca, en zona de Guijuelo, pasando por Extremadura y acabando en Huelva, pues todos esos hoteles bodega, todos esos plazas de diferentes pueblos, vas descubriendo las diferentes plazas que huelen a jamón, esos sabores de esas partes de España. Y bueno, pues básicamente, independientemente del tramo de ruta en el que estés, pues el proceso de curación va a ser el mismo en los 3 sitios. Entonces, para que formas parte de esa cultura que estás haciendo en torno al ibérico. Uh-huh. Como decimos, tú nos descubres los secretos, nos das también trucos para, por ejemplo, cortar un buen jamón. ¿Cuál es lo fundamental a la hora de hacer un buen corte, Pilar? Pues eso es importante porque, claro, hay que tener en cuenta que es la colocación de la pata, ¿no? Es decir, una vez que se ha separado el jamón de la paleta, entre los perniles, la fase final sería el escurrido mediante presión y eliminar, decir, toda la sangre retenida, pues que esto es un periodo de curación de 28 a 36 meses. Llega un momento en el que digo, ya tengo el jamón delante, a cortar, pues hay que coger un buen cuchillo, cebollero. Eso es fundamental, ¿verdad? El tener un buen cuchillo. Eso es, porque la loncha tiene que ser muy finita para apreciar los sabores, la sal infiltrada, todo lo que es, todos los matices y la textura lo vamos a encontrar en esa loncha que conviene cortar con cierta maestría. Entonces,
para ser un buen anfitrión en tu casa, tienes que poner la pezuña, ponerla al contrario de cómo coges el jamón, es decir, primero, cortar con la mano contraria a la del cuchillo. Eso es fundamental, cortar con la mano contraria a la del cuchillo, porque si no nos cortaríamos nosotros, es decir, fundamental. Colocar el jamón en la base de madera, que es donde tienes que poner el jamón. Partes de ese jamón está la masa, que es el corazón del jamón, la contramasa, por donde se empieza a cortar, y aclaro por qué. Si tú en tu casa no vas a consumir el jamón en una semana, conviene que lo cortes por la contramasa, porque de lo contrario el jamón se secaría mucho. ¿Qué hacen los restaurantes? Empezar a cortar con la masa, porque posiblemente van a consumir el jamón muy rápidamente por tratarse de un restaurante, con lo cual en ese corazón del jamón uno empieza a cortar, el cortador de jamón empieza a cortar, porque posiblemente ese jamón le dure unos 10 días. Nosotros en casa un jamón nos puede durar 1 mes, 2 meses, lo que sea, según cómo cortemos. Por lo tanto, esa contramasa. Luego, la tibia sería la parte de la caña, bajando ya un poco por la parte de la contramasa. La tibia es la parte de la caña, y la punta, por supuesto, la parte opuesta a la pezuña. Entonces, básicamente, esas 4 partes son las que sería el jamón. ¿Y cómo cortarlo? Pues como yo digo, el cuchillo jamonero, el cuchillo cebollero y loncha finita. Y luego ya degustarlo, un producto exquisito como es el jamón ibérico, todo un gusto para los sentidos, ¿no? Es ya el final, el poder disfrutarlo. Exactamente. Eso ya es el homenaje que uno se pega, pues digamos, la guinda que ya ha colmado nuestro vaso, una vez que ya nos hemos empapado bien de cerdo, de curiosidades de allí cuando está en la dehesa y en su casita, ¿no? De la dehesa. Es que se sumerge en lodo. Yo siempre me gusta decir esto porque dentro de las propiedades y curiosidades del gorrino, cuando uno ve a un cerdo empaparse en barro y rebozarse y dices, tu madre mía, qué imagen, la gran cerdada del cerdo, pues es que lo que está haciendo es que se está desparasitando. Fíjate qué curiosidad, el cerdo es el animal más limpio de todos, porque cuando le vemos sumergirse en ese lodo es que se está quitando los parásitos. Entonces, fíjate tú qué forma más curiosa de hacerlo, ¿no? A nosotros lo que nos parece una cochinada, entre comillas y con mayúsculas, para ellos es una forma de limpieza. Luego ya cuando entendiendo todos estos conceptos, ya te comes la loncha esa fantástica que has cortado, te la estás comiendo ya con todo detalle, porque sabes lo que te estás comiendo. Desde luego estás consiguiendo que se nos haga la boca agua a todos los oyentes, y empezando por mí misma, Pilar. Pero bueno, ahora que ya hemos conocido los secretos de tu libro, ahora vamos a lo que también nos propones, que son estas rutas y recetas. Respecto a las rutas, tú, como muy bien dices, hablas de un turismo jamonero o jamón turismo, y son 3 zonas las fundamentales, que es donde precisamente se crían los cerdos ibéricos, donde hay producción de jamón ibérico, que es por un lado Andalucía, Extremadura, y luego también Guijuelo en Salamanca, que es donde allí se produce en realidad. Y nos das una serie de rutas, pero que tienen un denominador común, y es slow, tranquilidad, ¿no? Disfrutarlas. Exactamente, yo creo que es un nuevo concepto, el concepto slow, porque cuando normalmente uno va de viaje, nos hemos convertido en partes de un teléfono móvil y una foto. Entonces yo entiendo que eso hay que hacerlo, realmente todos lo hacemos, pero no hay que ir con prisas. Estas son rutas de interior, rutas culturales, rutas gastronómicas, teniendo como ese hilo conductor el cerdo ibérico, y hay tanto lo que nos rodea, hay tanto turismo, hay tanta cultura, hay tanto paisaje, que en realidad lo que hay que hacer es sentarse de pronto en una piedra, sentarse en un tramo del camino, respirar hondo, sentir lo que estás haciendo. No solamente la foto por la foto, porque no hay que expresarse, lo que hay que hacer es sentir realmente, ¿no? Desde lo más profundo de tu alma lo que estás viendo, porque a veces es cierto que hay personas que van de viaje en viaje, pero no están sintiendo lo que están haciendo, están viendo cosas pero como una especie de aluvión de ver. No, hay que sentirlo, para que realmente esto sea una oxigenación de todo tu ser, porque va mucho más allá de ver cómo vive el cerdo, es un poco ver esta parte de España, ¿no? Estos tramos de ruta con esos sabores y esos olores que nos transmite el clima, ¿no? El perfume.
sentir el perfume. Y para llegar a estas situaciones tienes que intentar ir lo más relajado posible, porque luego tu cerebro te lo va a agradecer, desde luego. Desde luego. Además que tú nos lo pones muy fácil porque en estas rutas, que además tenemos que decir que transitan por vuelos en realidad muy pequeñitos, no son grandes urbes, grandes ciudades ni grandes pueblos, sino que son pues esos pueblos donde encontramos cosas maravillosas y como digo, tú lo pones muy fácil porque nos dices incluso dónde podemos alojarnos, dónde podemos degustar las mejores tapas, en fin, que para salir directamente ya de viaje a conocerlo, ¿no? Exactamente, yo creo he querido daros bastante masticado, en el amplio sentido de la palabra, lo que es cada tramo de ruta y cada pueblo que te vas encontrando según empiezas desde Salamanca a Guijuelo, continuando por Extremadura y acabando en Huelva. Las peculiaridades de cada zona y tramo de España y esos pueblecitos tan singulares, con esos empedrados, con esas casitas, con esos encalados en blanco o esas formas en forja, en madera, lo que es el conjunto histórico de cada pueblo, esas plazas que huelen a jamón, todas con su denominador común. Luego los mesones, donde te dan las mejores tapas, donde cada uno adereza el cerdo y las carnes varias del cerdo, lo que es todo, lo que es no solamente la parte del jamón, sino lo que es la carne del cerdo, cómo te hacen todo lo que es las formas de la geografía corporal del cerdo a la mesa, pues cada uno según sus morritos o los tocinillos, lo que es la parte del animal, ¿no? Cómo la cocinan cada pueblo, y es una delicia sentarte tranquilamente en ese mesón en la temporada del año que tú elijas y sentir cómo te lo están haciendo, el olor a leña, el tipismo, ¿no?, de cada lugar, que además es tan distinto, pese a tener ese denominador en común, es tan distinto que se saborea y realmente es un disfrute total. Un disfrute total que también podemos disfrutarlo porque además de, como digo, de los secretos, las rutas, también nos das recetas. Y en esto de las recetas no te has conformado con cualquier cosa, Pilar, sino que te has ido a los mejores. De lo mejor. Desde luego, a los chefs españoles que cuentan como mínimo con 2 y 3 estrellas en Michelin. ¿Cómo ha sido un poco la colaboración con estos grandes chefs de la cocina no solo española sino mundial, y para los que me imagino que el cerdo, el jamón ibérico, es un ingrediente fundamental en su cocina? Pues básicamente porque todos han entendido y entienden que como el cerdo pertenece, el ibérico, a nuestra enseña nacional, esa marca España que nos identifica, pues no he tenido no solamente no es que haya tenido problema, es que han colaborado a la primera. Yo hablé con David Muñoz y a los 2 días tenía la receta hecha, es decir, todos han funcionado de la misma manera. Susi Díaz, Andoni Rizaduriz, Berasategui, en fin, todos, hasta los 11 estrellas Michelin que forman parte del libro, han sido unas delicias, unos chefs que no solamente hacen honor a su estrella, sino que son estrellas como personas, porque además han entendido que esta herramienta turística que yo propongo en Jamón de la editorial Liv es una forma de saborear a la mesa todo el encanto desde que el cerdo es cerdo en su dehesa y te lo comes en la mesa. Las estrellas Michelin han contribuido con su know-how turístico gastronómico a hacer una receta en exclusiva para este libro, para que luego seamos unos magníficos anfitriones y desde nuestras casas podamos hacer las propuestas de cada uno de ellos. Por lo tanto, estoy encantada de todos los que han participado. Me hubiera gustado que hubiesen sido más, que de hecho estaba previsto el doble de chefs, pero claro, ya se nos alargaba demasiado y para otra edición, desde luego, seguro que entrarán todos. Seguro. Pues oye, Pilar, ahora lo que queremos conocer son datos prácticos, donde podemos encontrar este libro, que tenemos que decir que es de Liv Editorial Empresarial, quien ha publicado este libro de Pilar Carrizosa. Pues está en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, y luego pues por internet con Liv ellos dan todas las claves para poder obtenerlo, porque realmente creo que es una buena herramienta de trabajo para poder, digamos, en la hoja de ruta de cada uno, poder degustar el libro y comprarlo. Y bueno, pues yo para mí he sido feliz haciéndolo y espero transmitir esa felicidad a todos aquellos que quieran comprar jamón de Editorial Liv.